Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 181, Amanecer 4. Los puntos de luz guiñaban el ojo y brillaban, dando vueltas sobre el estanque del jardín y sobre los muros bajos que rodeaban su propiedad. La humedad que quedaba en el aire y el exhalado de sus pulmones dejaban una fina niebla arrastrándose por el suelo fangoso del jardín azotado por la tormenta. Sin embargo, los caminos de grava todavía eran visibles y las rocas decorativas permanecieron en sus lugares, lo que le dio a Lindy un lugar para sentarse mientras canalizaba las energías del arte Romain Monza. De sus artes, era una en la que se centraba a menudo. Fue útil y no particularmente llamativo, pero lo usó siempre que necesitaba buscar algo, canalizando y hacia sus ojos y oídos en los patrones que había aprendido de sus lecciones. Las volutas le dieron la capacidad de analizar su entorno de forma más rápida y eficaz, y de vez en cuando necesitaba buscar algo lejano, la piscina de observación estaba disponible donde quiera que pudiera encontrar una piscina de agua. Ahora, por supuesto, tenía un talismán que la ayudaba con eso. Fue una de las muchas razones por las que tuvo que seguir estudiando el arte ahora que tenía tiempo. Pensamiento de Cixian. Lo hicieron, y Lindy lo esperaba con ansias, aunque solo fuera porque sería un proyecto divertido en el que trabajar con Cixian. La musa bromeó. Lindy exhaló chispas dispersas de y plateado por el jardín en ruinas mientras despejaba su mente y regresaba a su cultivo. En verdad, ella ya dominaba la mayoría de los secretos de este arte. Lo que quedó fueron mejoras, aprender a lograr una mayor claridad en sus garabatos, dejando que los Weiss se deslizaran más rápido y más lejos a través del aire y la sombra. Con las ideas que había obtenido al observar a Meng Yen en su trabajo, esas cosas se le ocurrieron con bastante facilidad. Pensó que era probable que completara el arte muy pronto y luego podría comenzar a modificarlo. Pero eso fue algo en lo que pensar más tarde. Lindy abrió los ojos y llevó las vistas enviadas a su mente por los Weiss giratorios al fondo de su mente. Su madre estaba sentada en el banco de hierro de abajo, una estera calentada entre ella y el metal frío, con los ojos cerrados en concentración. Durante el año pasado, su madre había perseverado con su ejercicio, ayudada en gran medida por los movimientos enseñados por el arte de cultivo que había elegido del archivo de artes del reino inferior regalado a Lindy por los Kai. Los ejercicios aproximados que Wan Zhou había diseñado para mortales jóvenes y vigorosos eran menos efectivos para su madre que los movimientos más suaves que el arte le había enseñado. La condición de su madre había mejorado mucho desde que empezó a practicarlo en el jardín. Ahora, sin embargo, solo tenía un paso final para despertar completamente, ya que ya había despertado espiritualmente, y era comenzar a tejer y superponer y en huesos y músculos. Lindy recordó haber terminado este ejercicio en poco tiempo, sentando rápidamente las bases que le permitirían seguir mejorando su cuerpo más allá de los límites mortales. Lin Qingche era mucho más lento. Según su madre, había estado en esto durante la mayor parte del mes, y aún así, Lindy podía ver cuán lenta y vacilantemente su madre tejía los hilos de energía espiritual que emergían irregularmente de su dantián empañado. Hubo una incertidumbre vacilante en los esfuerzos incluso después de que Lindy intentó darle instrucciones. A pesar de eso, se dio cuenta de que su madre pronto alcanzaría el umbral. Un silbido y luego otro retrocedieron perezosamente rodeando el banco donde estaba sentada su madre, agudizando el enfoque de Lindy en el movimiento tentativo de él y de su madre. Esta fue la primera vez que vio a otra persona lograr el físico dorado. Cuando empezó a hacer uso regular de sus sentidos espirituales, pensó que los mortales se parecían a fantasmas. Sus espíritus eran de tonos pálidos y parecían casi irreales en ese sentido comparados con los cultivadores que ardían tan intensamente. Había aprendido mejor y, por tanto, se mantuvo firme. Aunque los mortales no brillaban intensamente, si uno se molestaba en mirar, todavía tenían toda la complejidad en su espíritu que tenía un cultivador, solo que más confusa. Pero de todos modos, no podía afirmar que no fuera gratificante ver a su frágil y mortal madre comenzar a brillar un poco más. La finalización llegó de repente como una imagen borrosa que se enfocaba, y el tejido de y superpuesto en hueso y carne palpitaba con lo que Lindy reconoció como la satisfacción y la leve euforia que venía con el despertar.
El poder que había alcanzado su madre era pequeño, pero ahora ya amortiguaba y sostenía la carne. Retendría el desgaste del tiempo y la atrofia, y mejoraría la memoria tanto de los músculos como de la mente. Incluso si los mortales seguían siendo personas y merecían ser considerados como tales, eso no cambiaba el hecho de que eran tan frágiles y fugaces. Ahora bien, su madre lo era un poco menos. Lindy estuvo al lado de su madre en un instante, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de la mujer mayor mientras los ojos de Lynn Kinch se abrían de golpe y ella respiraba con dificultad. «Es una buena sensación, ¿no?», Lindy preguntó suavemente, mirando a las estrellas de arriba. «Lo es», murmuró su madre, mirando sus propias manos como si apenas pudiera reconocerlas. Las líneas de estrés y los días duros todavía marcaban su rostro, pero Lindy esperaba que no hubiera otras nuevas por un tiempo. El jab de Sixian fue divertido pero también intencionado. Lindy agachó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Ella ya había pospuesto las cosas durante bastante tiempo. «Entonces, ahora que tienes la energía para ello. Creo que necesito contarte algunas cosas», dijo Lindy. «Sabía que había problemas más serios en tu viaje», respondió su madre, abriendo y cerrando las manos. «¿Qué me delató?», preguntó Lindy. «Nada». Lynn Kinch dejó que sus ojos se cerraran. «Pero incluso uno como yo puede reconocer un patrón cuando se repite con suficiente frecuencia». Lindy miró fijamente sin comprender. Su madre acababa de... Sixian dejó escapar un sorbo audible de risa. Lindy hizo una mueca. «Bastante justo. No te comprometes a tomar medidas a medias, ¿verdad, Lindy?». Su madre rompió el silencio que había caído después de terminar de explicar las decisiones que había tomado y lo que la duquesa ahora esperaba de ellas. «No puedo, si quiero seguir escalando», respondió Lindy, apoyado contra el respaldo del banco. «Y debes seguir escalando», dijo Lynn Kinch. Lindy no estaba seguro de si debía hacer una pregunta o no. Ella decidió tratarlo como tal. «Todavía ignoro muchas cosas, pero sé que necesitas poder antes de poder tener cualquier otra cosa. ¿Sabes dónde se encuentra una persona cuando no tiene poder, madre?». Su madre miró las estrellas desnudas que estaban a su lado. Cuando ella respondió, fue solo una palabra. «Sí». «Ninguno de nosotros, ni yo ni tú ni Biyu ni nadie más que venga después, deberíamos tener que lidiar con eso nuevamente», dijo Lindy pensativamente, entrelazando sus dedos en su regazo. Por encima de sus cabezas, la media luna de la luna orientada hacia arriba brillaba pálida sobre la ciudad. «Todavía no estoy seguro de qué se supone que debo hacer con ese poder, pero Lady Wrensham, aunque a veces tropieza, sí lo sabe. Así que quiero apoyarla. Y, creo que menos guerra solo puede ser buena. Así que hasta que descubra las cosas más complicadas, esto es lo que puedo hacer». Al final, apoyó la decisión por razones personales y egoístas. Ella no quería que la guerra en el sur de la provincia durara más de lo necesario porque quería asegurar un lugar de paz y seguridad para su familia. Y aunque solo habían hablado poco tiempo, ella realmente no quería pelear con Jaromila. Su gente era solo una extensión de eso. La parte más cínica de ella dijo que tales sentimientos eran probablemente el objetivo de su pequeño encuentro. Sin embargo, incluso si ese pudiera ser el motivo, gran parte de ello fue el simple hecho de que era más difícil pensar en alguien que había compartido bebidas calientes con ella en una cómoda sala de estar como algo sin rostro con lo que luchar. «Solo me preocupa que corras tan rápido que inevitablemente tropezarás», dijo Lynn Kinch. «Pero debo confiar en ti», ¿qué significa esto para nosotros? «A corto plazo, poco», dijo Lindy. «El año que viene tendremos que inspeccionar las tierras que nos asignan y encontrar un lugar donde asentarnos. Estaré fuera más a menudo, pero también volveré a menudo. Una vez que tengamos un sitio listo para trasladar a la gente también. Ahí es cuando las cosas cambiarán para ti. Estoy seguro de que llevarás a tu dama a la quiebra por medidas de seguridad». Su madre sonrió débilmente. «Quizás no esté en quiebra», murmuró Lindy. Las cosas seguían cambiando de un día para otro, pensó Lindy. «Deberíamos entrar». «Todavía no eres inmune a los escalofríos, madre», dijo Lindy. «Creo que a ambos nos vendría bien un poco de té caliente». «Supongo, pero tampoco siento que pueda dormir»,
dijo Lin Kinch. Te enseñaré cómo controlar eso más tarde. Lindy se levantó y le ofreció una mano a su madre. Quizás podríamos componer hasta que todos se despierten. Ella estaba contenta de estar en casa por ahora. Pero todavía tenía que ponerse al día con mucha gente. Contacto, 2. Hilo 182 retorno 1. Cerca del techo del archivo, el quinteto de volutas plateadas bailaba, orbitando y dando vueltas unos alrededor de otros siguiendo un patrón complejo. A medida que los acordes de su música subían a un crescendo, sus movimientos se aceleraban hasta que las luces intermitentes parecían una esfera estroboscópica. Luego, al ritmo del tono descendente, el orbe se encogía y la luz se invertía, dejando un pequeño círculo bidimensional de tenues sombras flotando cerca de las vigas. Luego se lanzó hacia arriba, pasando directamente a través del techo protegido del primer piso del archivo. Lindy abrió los ojos mientras un leve aplauso resonaba en la sala de estudio para ver a los otros miembros de su club de música en el amplio sofá frente a ella. Ruan Sen y Bian ya estaban sentados uno al lado del otro. Yinuan se sentó hacia atrás en una silla de madera, apoyando sus brazos en su respaldo. Un giro interesante en una técnica común, hermana menor, dijo Bian ya cortésmente, dejando que sus aplausos se desvanecieran. Creo que es posible que necesites pulir aún más la transformación dadas tus intenciones. Lindy sonrió tímidamente. Sí, necesitaré hacerlo más útil para uso en campo, pero creo que me gusta más para actuaciones. No hay nada de malo en aprender a jugar con la iluminación, comentó Ruan Sen, con los dedos bailando sobre las cuerdas de su laúd, punteando en silencio y ajustando su tensión. La presencia en el escenario es más que solo canciones. ¿Cómo eliminaste la proyección inormal y la reemplazaste con música?, preguntó Yunuan. Lo he intentado con algunas cosas, pero normalmente solo hace que la técnica colapse. Lindy se reclinó en su propio asiento fuertemente acolchado, disfrutando de la comodidad del lujoso sillón. Ayudé mucho, se jactó Sixiang, manifestándose como una figura del tamaño de un niño sentada en el respaldo de su silla. Cuando todo tu ser está compuesto de canto y expresión, ese tipo de cosas se vuelven naturales. Ella simplemente copió algunos de mis patrones. Hay un poco reductivo, protestó Lindy. Copiar algunas de las manifestaciones de Sixiang ayudó, pero es principalmente prueba y error. Tienes que observar el efecto original y componer nuevas líneas hasta llegar a una que haga que el reaccione de la misma manera que el patrón y base. Hay métodos que puedes usar para ser más sistémico al respecto, pero esa es la esencia. Bian ya estuvo de acuerdo. «Oh, ¿puedes compartirlos más tarde?», preguntó Lindy. «No veo por qué no», dijo Bian ya. Yunuan la miró y asintió en agradecimiento. «Bueno, ese es mi proyecto. ¿Qué han estado haciendo todos este último mes?», preguntó Lindy. «No he tenido mucho tiempo para trabajar en nada serio», admitió Ruan Sen. «Quiero empezar a pensar en mi primer arte personal, así que cuando no estoy desplegado, he estado investigando lugares a los que viajar». «La familia Ruan tiene muchos recursos y sitios disponibles», señaló Bian ya. Ruan Sen miró hacia otro lado y sacó una nota baja en su laúd. «Y te dije, si quieres que haga esto, lo haré bien». Hubo un momento de silencio mientras Bian ya fruncía los labios infelizmente, alejándose de su costado. «Bueno, hermana menor, me han desplegado con demasiada frecuencia como para pensar en algo nuevo, pero he refinado algunas de mis canciones. No me importa mostrártelo mientras discutimos la teoría». «Lo mismo para mí». «Demasiado tiempo en primera línea», dijo Yunuan. «He estado trabajando principalmente en el trabajo en equipo y en mis artes del movimiento». Quería preguntar sobre eso. ¿Qué pasó con...? Lindy se alejó mientras miraba hacia la sombra debajo de la silla de Yunuan. Ojos azules brillantes la miraron. Se dio cuenta de que nunca había aprendido el nombre del espíritu. «Se le conoce como Yu», dijo Yunuan. Borf estuvo de acuerdo con el perro del trueno encogido. No se parecía mucho al gigantesco perro pastor hecho de relámpagos y nubes que había visto por última vez. En realidad era bastante pequeño y parecía más bien un pan sin extremidades de pelo azul y blanco esponjoso con una cara canina sonriente mientras estaba acostado. «Sí, descubrió que puede conseguir más golosinas y mascotas con ese aspecto», dijo Yunuan secamente. «Es un acaparador total de atención». «No le des demasiada indulgencia»,
¿de acuerdo? Yu jadeó felizmente, mirando a Lindy con cierta inocencia performativa con la que estaba muy familiarizada a través de sus tratos con Angie. Pensó Sixiam en su cabeza. Lo tendré en cuenta. Lindy compartió una risa con los demás. Pero probablemente debería preguntar, ¿cómo van las cosas? ¿Qué ha sido nuevo durante el último mes? El ambiente en la habitación se atenuó. La secta ha salido victoriosa en todos los enfrentamientos con las tribus de las nubes, dijo Bian Ya. Pero el jefe de la secta Yuan nos presionó a un ritmo duro. Es bueno que hayamos parado. Muchos se estaban agotando. Tantas victorias, que ya no quieres más, como devorar demasiados dulces, dijo Ruanzen a la ligera. Lindy no extrañó el giro ligeramente amargo en sus labios. Es todo bastante feo, dijo Yuan en voz baja. No puedo decir que sea un gran fan. Especialmente una vez que comenzaron los terremotos. Lindy miró a cada uno de ellos por turno y, finalmente, fue Ruanzen quien lo siguió. Las cosas subterráneas comenzaron a aumentar su presencia hacia finales de mes. Nada que pueda detenernos, pero hay muchas trampas. Emboscadas repentinas de enjambres de cosas desagradables desde abajo. Dispositivos de formación extraños y explosivos que las artes de percepción de todos pasaron por alto. Liberaciones repentinas de espíritus de la plaga. La secta no sufrió muchas pérdidas, pero nos atascó. No somos los únicos que estamos siendo golpeados. Un montón de minas en las tierras de Wang se derrumbaron. Escuché que también había un puesto militar que desapareció en tierras Luo, ofreció Yuan. Pero cada vez que han traído fuerza, la hemos encontrado, dijo Bian Ya, y salió superior. Una vez que discernamos la función de sus trucos, los líderes de los mares Esmeralda los pisotearán. Por supuesto que lo haremos. No hace que sea menos estresante marchar y preguntarse si el suelo va a explotar y cubrirte de suciedad tóxica, dijo Ruanzen. Sí, no soy fan. Yuan se frotó el costado del cuello, como si recordara una vieja herida. Salí bien gracias a Yu, pero mi escuadrón cayó en una trampa de plaga y no fue agradable. Perdimos la mayoría de los reinos inferiores y el otro oficial está en las salas de aislamiento de la sala de medicina. Debajo de su silla, se escuchó un gruñido bajo, más profundo de lo que el pequeño cuerpo del perro que estaba debajo debería haber sido capaz de emitir. Pero los atrapados en los eventos de la caldera se han recuperado en su mayor parte, Bian Ya intervino, su alegría sonó un poco forzada. El Elder Jongrui aún no está en condiciones de estar listo para el combate, pero está despierto. Eso es algo al menos, dijo Lindy, pensando en el hermano mayor Liao Su. ¿Y tú, hermana menor? Preguntó Ruanzen, inclinándose hacia adelante. Ya circulan bastantes rumores, ¿quieres compartir la verdad? Lindy dio una sonrisa irónica. Tengo miedo de preguntar qué dice la gente. La verdad es que la reunión salió muy bien. La gente del otro lado del muro es amigable y no está inclinada a la guerra. Lady Kai y yo negociamos más reuniones pacíficas en un terreno neutral en las montañas. Son extraños pero definitivamente no bárbaros. Bueno, esa es una buena noticia, dijo Bian Ya pensativamente. Ruanzen tocó un acorde en su laúd. Yuan simplemente gruñó en señal de reconocimiento. Lady Ka ha solicitado que la duquesa nos deje en el centro de las negociaciones debido a nuestro éxito, añadió Lindy. Eso trajo silencio a la habitación, mientras los tres la miraban fijamente. Al final, fue Wang Xin quien rompió el silencio. Eso es, ambicioso, dijo. ¿Qué significa eso exactamente para ti? Significa que abandonaremos la secta un poco antes de lo previsto, respondió Lindy, deseando ociosamente que su whist volviera a bajar para rodear su silla. Parece que, después de todo, no tengo que preocuparme por el torneo de intersección. Tendré que desearte buena suerte. Tal vez por eso escuché que la duquesa estaba preguntando al jefe del clan sobre especialistas en comunicaciones, murmuró Bian Ya, frotándose la barbilla. Yuan la miró con el ceño fruncido. ¿Me estoy perdiendo algo o no es realmente arriesgado para una heredera? ¿No se supone que debes usar tu juventud para construir reputación entre la gente de los tribunales? No te equivocas, dijo Ruanzen. Lady Ka es consciente de que esto es un riesgo, pero aún así,
Cree que este es el mejor lugar en el que puede estar por el bien de la provincia, y estoy de acuerdo con ella. Es difícil de explicar, pero realmente soy el más indicado para tratar con estos extranjeros, al menos hasta que se genere cierta confianza. No todo es riesgo, creo, dijo Bian Ya. Si todo este asunto tiene éxito, será todo un logro, aunque haya algunos en la provincia que no lo valoren. Eso es lo que yo también pensé. Lindy suspiró. Pero por ahora, ¿qué tal esas lecciones? Quiero terminar mis modificaciones al arte de Romain Munza para convertirlo realmente en el arte Rigard de Silent Sunseeker. ¿Te estás resbalando, hermana menor? ¿No hay ni un poco de juego de palabras en tu arte? Roansen se rió. Tranquilo, tú. No hay nada de malo en ser digno, resopló Bian Ya. Pero sí, en realidad es solo un giro en la aplicación de armónicos y comunes. Lindy se reclinó en su silla y escuchó las palabras de la niña mayor. Todavía tenía tiempo para aprender. Así que realmente te estás sumergiendo de cabeza, le dijo Yunuan mientras salían del archivo algún tiempo después. La otra niña sostuvo sus manos detrás de su cabeza, mirando hacia el cielo del atardecer. Yu trotó a su lado, con sus piernas cortas trabajando furiosamente para seguir su paso más largo. Esa es una forma de decirlo, observó Lindy. No sé cómo puedes hacer eso. Incluso con todo lo que está pasando, todavía estoy contento de tener servicio por delante. Alguien como yo no tiene ningún negocio dirigiendo una granja de cerdos, y mucho menos una ciudad, reflexionó Yunuan. Creo que eso es ser demasiado duro. La administración es una habilidad para pulir como cualquier otra. Tienes tiempo para aprenderlo, dijo Lindy de manera alentadora. No era un tema agradable, pero eso era responsabilidad. Me pregunto sobre eso, dijo Yunuan. Creo que también necesitas el temperamento adecuado para ello. Además, ¿qué se supone que debo hacer con un clan Yu, que soy solo yo? Lindy disminuyó la velocidad de su caminata, mirando a la otra chica con su cabello azul salvaje y sus brillantes piercings. ¿No hay otros miembros de la familia? Tuve un abuelo una vez y ahora algunas tías y tíos. Realmente no tengo ganas de invitar a personas que no querían tener nada que ver conmigo hasta que olieran oro en el aire, dijo Yunuan. No, soy solo yo. Lindy no pudo pensar en nada útil que decir y Yunuan pareció contenta con su declaración por un tiempo. Oye, la tierra que probablemente obtendrás. Estará en las colinas o montañas, ¿verdad? Yunuan preguntó de repente. Lo más probable es que, dijo Lindy. Antes probablemente habríamos empezado con un pequeño asentamiento, pero ahora tendremos que construir desde cero. Tendrás que huir del pastoreo. La tierra allí arriba es una mierda para las granjas, dijo Yunuan distraídamente. ¿Tienes alguna experiencia? Lindy preguntó, lamiendo la cabeza. Los pastos de mi abuelo estaban en el borde del territorio Luo. Solo ovejas y vacas del primer reino, dijo Yunuan. Apuesto a que nunca pensaste que yo era una chica de granja. No das esa impresión, admitió Lindy. Bien. Me esforcé mucho en eso, dijo Yunuan. Aún así, recuerdo las cuerdas. Lindy le lanzó una mirada de reojo. Normalmente no eres tan indirecto, ¿qué tienes en mente? Se detuvieron y Yunuan la miró por un largo momento. El clan Yo nunca irá a ninguna parte y tampoco puedo decir que me guste la idea de venderlo en un matrimonio. Supongo que estoy preguntando cuál es la política de adopción del clan Lin. Lindy miró fijamente a Yunuan. En su opinión, el clan Lin era en realidad solo su familia, no un clan noble. Sabía intelectualmente que una de las formas en que un clan joven podía crecer era fusionándose con otros, pero nunca había considerado realmente la idea. Todavía tienes tus deudas con la secta. No puedo borrarlos fácilmente. Claro, pero suponiendo que no me derrita, eso eventualmente dará sus frutos, dijo Yunuan. Había sido una excusa reflexiva. En realidad, Lindy sospechaba firmemente que después de la subasta podría pagar 1 o 2 tasas de matrícula. Lindy encontró el pensamiento que había estado flotando en su mente mientras completaba el cultivo del arte del ojo de la luna itinerante flotando en su mente. El futuro cambia con cada paso. Nunca esté seguro de que ella sepa lo que viene.
Mucho había cambiado en los últimos 2 años. Mucho siguió cambiando cada mes y cada día. La idea de que alguien buscara ser adoptado por su clan casi inexistente habría parecido absurda hace apenas un par de meses. No estás pidiendo algo simple, dijo Lindy. Mi familia es pequeña. Son solo mi madre, mi hermana y mis espíritus. No te estoy pidiendo que de repente te preocupes por mí como un hermano. Sabes que los clanes no funcionan así, dijo Junoan encogiéndose de hombros. Lo entiendo si no quieres responderme ahora. Probablemente quieras hablar con el resto primero. Lindy frunció el ceño. Puede que no sea así como funcionan los clanes en general, pero no estoy seguro de querer que mi familia trabaje así. Pero en principio no me opongo realmente. Junoan, deberías entender lo importante que es mi familia. Se escuchó un leve escalofrío en el aire, una rápida ráfaga de viento que hizo que los árboles a ambos lados de la carretera se balancearan. Sixian se rió entre dientes y Lindy sintió brazos fantasmas envolviendo sus hombros. Junoan parecía preocupada y la niña mayor agachó la cabeza en señal de disculpa. Bien, espero no haberte ofendido demasiado. No estaba tratando de insultarte o... Lindy extendió una mano para obstaculizar su disculpa. No te estoy rechazando. Mi familia ya tiene la mitad de adopción en número. ¿Fue algo curioso de considerar qué significaba eso realmente la familia? Lindy sintió un leve hormigueo en el pecho, una sensación de presión. Sus pensamientos giraban en torno al problema que la había plagado durante meses. ¿Qué quería ella de su familia? ¿Qué le debía? ¿Cómo iba a llevarlo consigo? Tienes razón en que necesito hablar con el resto de mi familia al respecto, pero no estoy en contra de la idea, repitió Lindy. Eso es así. Junoan preguntó con cautela. Bueno, gracias por el voto de confianza. No es que no sepa lo inestable que es ser el único cultivador importante en un clan, dijo Lindy con ironía. Pero debes entender que el solo hecho de estar atados a Lady K tampoco nos hace estables. En todo caso, hace que nuestra posición sea más peligrosa. El escrutinio de la duquesa es duro. Junoan permaneció en silencio durante un largo momento. Sigo pensando que eres mi mejor opción si quiero estar satisfecho conmigo mismo. No estoy hecho para gobernar, pero tampoco me gustaría estar bajo 100 capas de jerarquía. Lindy exhaló un suspiro y regresó al camino. Luego hablaré con mi familia y me pondré en contacto contigo. Ella ni Sengi pensaron que su madre se opondría. Sin embargo, Angie podría mostrarse reacio a aceptar la idea. Al menos a Biyu le convencería fácilmente la idea, reflexionó, mirando al perro que trotaba. Contacto 2. Hilo 183 retorno 2. Y no creerías lo insoportablemente grosero que es ese hombre. Entiendo que los Zen tienen formas diferentes, pero debería haber un límite. Pero dejando a ese canalla grosero a un lado, el resto del viaje a través de las tierras fronterizas y hacia los campos dorados propiamente dicho salió bien. Debo admitir que ver las torres de Phoenix Home elevándose en el horizonte trajo consigo un momento de debilidad. Entiendo que no tienes ningún sentimiento especial hacia tu ciudad natal, por lo que debe parecerte una tontería, pero fue como si un año de nostalgia me hubiera afectado de inmediato. Phoenix Home es una maravilla de artesanía y belleza, y me gustaría que la vieras algún día. Supongo que es poco probable que te encuentres con ese tiempo en un futuro próximo, así que tal vez podría encargarte un pequeño cuadro. No he olvidado que te debo un regalo. No te atrevas a decirme que no lo hago. En cuanto a cómo sucedieron las cosas una vez que llegué a casa, fue mejor de lo que podría haber esperado. Mi padre ha prometido entrenarme más en las artes GU para que pueda curar antes algunas de mis heridas. Mamá está disgustada con nosotros, pero tengo la esperanza de que se calme con el tiempo. Sin embargo, debo admitir que siento cierta inquietud. Si bien estoy seguro de mi letalidad como guerrero, no estoy tan seguro de mí mismo como soldado y líder. Mi padre parece tener confianza en mí y no quiero decepcionarlo. A pesar de eso, solo puedo describir la sensación de recibir tanta atención de mi padre como satisfactoria. Lindy miró hacia arriba mientras escuchaba pasos acercándose a su asiento en la cerca que rodeaba el patio de entrenamiento. Las pequeñas páginas dignas de una novela que habían surgido del sobre que contenía la carta de Siulan estaban equilibradas sobre sus rodillas.
A su alrededor se oía el sonido de risas, combates y juergas. El grupo que ella había ayudado a Wang Chao a formar no había decaído en su ausencia. Dirigió su mirada hacia quien la había interrumpido, y la morena bajita inmediatamente emitió un pequeño chirrido e inclinó la cabeza. Le pido disculpas por interrumpir su correspondencia, señorita Ling. No es problema, Lindy hizo una pausa un segundo, buscando en su mente el nombre de la niña. Sixian murmuró. Ni ahí, Lindy terminó, manteniendo su pausa mínima. En realidad, fue un poco incómodo lo contenta que parecía la niña de que recordaran su nombre. Probablemente debería leer esto en casa. Mi amigo me ha dado mucho para leer, Lindy Side con una sonrisa, reponiendo cuidadosamente los papeles. Los devolvió a su sobre demasiado pequeño y lo guardó. ¿Necesitabas algo? Ah, Sir Wang había pedido que vinieras a la entrada, dijo Niai, manteniendo los ojos bajos. Lindy frunció el ceño y giró hacia el estrecho camino del canal que constituía la entrada del valle que habían tomado para su reunión. Había demasiado ruido en el aire para leer fácilmente presencias tan lejanas. Ella podría enviar un mensaje, pero eso podría ser de mala educación. Entonces lidera el camino. La niña se inclinó nuevamente mientras Lindy saltaba de la cerca, asintiendo ociosamente con la cabeza hacia aquellos que reconocían su presencia. La historia de su viaje y lo que Kai Renxiang le había pedido a su madre aún no se había hecho plenamente pública, aunque aquellos con oído para la corte como bien ya lo sabían, antes de que Lindy se lo dijera directamente, pero todavía se estaba filtrando en el charco de rumores públicos. Todo lo que sabían era que Lindy y Kai Renxiang habían tenido éxito en una importante misión en tierras extranjeras. «¿Ni ahí? ¿Cómo han ido las cosas en la secta?», Lindy preguntó mientras pasaban por un ring donde dos jóvenes estaban teniendo una competencia de fuerza con Zengi. Era un juego en el que equipos de discípulos intentaban moverlo a cambio de pequeños premios. El crujido de los truenos y la piedra desmoronada se unieron a los gruñidos humanos de esfuerzo y a los llamados de aliento. No me refiero al esfuerzo bélico, pero aquí, aclaró. La otra chica se arrancó las mangas nerviosamente. Ha sido tenso. Todos están siendo rotados dentro y fuera de servicio, y la reciente interrupción en el avance ha animado a todos. Sin embargo, más estudiantes de las provincias periféricas se han marchado. Los rangos 993 inferiores están actualmente vacíos. Esto significaba que la secta aún no había logrado promover sangre nueva del ejército. Supuso que todos debían centrarse en la logística de la guerra. ¿Cómo está el Elder Jiao? He oído que los otros heridos están despiertos de nuevo, pero no había oído hablar de él. ¿Anciano Jiao?, preguntó Niai frunciendo el ceño. Creo que se estaba centrando en las defensas de la secta contra la clandestinidad. Creo que escuché un rumor de que él y el jefe de la secta tenían un desacuerdo sobre algo. Lindy la miró con expresión interrogativa y la niña agachó la cabeza. Lo siento. No sé más que eso. Sixian reflexionó. Lindy enviado de regreso. En voz alta, dijo, no se preocupe, señorita Nie. Era solo una curiosidad ociosa. La niña asintió, aparentemente aliviada cuando pasaron por el pabellón, y vio a Wang Chao parado junto a la puerta, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Parecía preocupado y contemplativo al mismo tiempo. Los pensamientos de Lindy volvieron a lo que había estado contemplando antes de que llegara la carta de Xiulan. La noticia aún no se había extendido mucho fuera del tribunal, pero ¿debería mencionar lo que le estaba sucediendo a Wang Chao? Si bien él probablemente no iba a ser de mucha ayuda, ella se preguntó si podría pedirle que la pusiera en contacto con familiares que pudieran serlo. Había cierta sabiduría en dar a más clanes la aceptación de su proyecto, pero hacerlo también complicaría las cosas, dándoles más intereses a los que atender. Kai Renxiang le había dado libertad sobre el asunto mientras Renxiang estaba concentrada en estudiar los nombres en el grupo de asesores que ya se estaba llenando con las recomendaciones de su madre. Señor Wang, ¿qué le preocupa tanto?, Lindy preguntó, dejando atrás a Niai mientras se acercaba a su compañero organizador del evento. Al final, contenerse fue una tontería. Ella no ganó nada dejándolo fuera del circuito. Oh, señorita Ling. Gracias por venir rápido, dijo Wang Chao, mirando hacia arriba y parpadeando como un búho.
Debió haber estado sumido en sus pensamientos. Acabo de recibir algunas solicitudes para asistir a nuestras reuniones sobre las que quiero tu opinión. Lindy inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿En serio? Sí, sé que acordamos que podríamos ahorrar en invitaciones, dijo Wang Chao. Pero no son solo algunos discípulos comunes y corrientes los que preguntan aquí. ¿Quiénes entonces? Lindy preguntó, sintiendo el estruendo de la tierra en sus oídos. Extendió su propio y, encubriendo sus palabras con productos de una charla tonta. Ese es el Luo, gruñó Wang Chao. Es cierto que tenemos un buen número de su gente aquí, pero dudo que sea simplemente un interés benigno. No puedo entender qué está haciendo, pero sé que ese hombre es un conspirador. Lindy frunció los labios. Lawson no le había dejado la mejor impresión, aunque ella no creía que fuera malicioso. Yo tampoco estoy seguro. Es posible que sea un ejercicio de buena voluntad. Si solo quisiera espiar por alguna razón, sería bastante fácil preguntarle a una de sus personas que ya asiste. Bueno, por supuesto, y no es como si estuviéramos tramando alguna tontería aquí, solo un ejercicio bueno y honesto, Wang Chao se quejó. Aunque Lawson no es el tipo para ese tipo de cosas. Quizás no, admitió Lindy. Es más probable que tenga algo que ver conmigo. Él le dio una mirada incomprensible. Paso la mayor parte de mi tiempo público aquí. Es el lugar más razonable para contactarme sin que parezca un acoso inapropiado, señaló Lindy. Mi negocio reciente fue bastante destacado. Ah, cierto, tu viaje, Wang Chao se dio cuenta. Parecía insatisfecho con su respuesta y Lindy tuvo que contener un suspiro. Naturalmente, no querría que obtuvieras demasiadas ventajas de nuestra amistad, dijo Lindy. Parpadeó y su ceño fruncido se aclaró, convirtiéndose en una sonrisa. Ajá, por supuesto. Sí, ese astuto perro. Tratando de usarme para responderte después de que él fue demasiado grosero para hacerte compañía. Vaya, estoy a punto de rechazarlo ahora. Sixian reflexionó. Lindy no reconoció los pensamientos de Sixian. No creo que una demora en responder sea irrazonable. Tampoco quieres parecer demasiado prepotente. Tienes razón, dijo Wang Chao, frotándose la barbilla. Él le entrecerró los ojos. ¿Te sientes cómodo con su llegada? Si quiere interrogarte, podría convertirse en una molestia. Y ahí, supuso Lindy, estaba la razón por la que no le importaba Wang Chao a pesar de sus defectos. Él tenía un buen corazón. Puedo cuidar de mí mismo, le aseguró. Cierto, sin ánimo de ofender, señorita Lin, dijo. Eso sí que plantea la segunda petición. Lady Bai preguntó si estaría bien que ella asistiera de vez en cuando. ¿Por qué no te preguntó simplemente? Supongo que diría que estaba tratando de ser correcta. Eres el de mayor rango aquí, incluso si soy su amigo, dijo Lindy. Estaba un poco desconcertada de que Mason se molestara, pero su amiga se estaba volviendo más extrovertida. Por supuesto. Independientemente de lo que se pueda decir sobre los Bai, ellos respetan el decoro a su manera, dijo Wang Chao. ¿Crees que es seguro? No se sabe que los Bai sean amigables, ni siquiera en el ring de entrenamiento. Aunque le molestaba oír a su amiga estereotipada, tuvo que admitir que había algo de verdad en eso. Puedo hablar con ella. Bai Mason ha pasado suficiente tiempo en los mares Esmeralda para aprender nuestra etiqueta. Ella es mi amiga, así que estoy seguro de que lo que más le interesará será poner a prueba mis habilidades. Wang Chao asintió en señal de comprensión. Eres valiente, señorita Lin. Eres demasiado amable, dijo Lindy con desdén. ¿Eso fue todo lo que te preocupó? Sí, y me alegro de que me hayas ayudado a aclarar mi mente. Wang Chao se mostró orgulloso. ¿Qué tal si asistimos al pabellón, tomamos una copa y luego podemos tener un spar? Tengo una nueva técnica que perfeccioné contra los bárbaros. Ciertamente Lindy estuvo de acuerdo cortésmente. Aunque, señor Wang, ¿he tenido la oportunidad de contarle sobre mi viaje? No creo que lo hayas hecho, dijo Wang Chao amablemente mientras comenzaban a dirigirse al pabellón. ¿Algo sobre descender el pozo helado más allá del muro? Fue un poco más agitado que eso.
Lindy dejó que sus palabras se hicieran públicas una vez más. La parte emocionante comienza en un extraño valle en lo profundo del muro. Cuando terminó de contar la historia, había atraído a un grupo considerable de oyentes junto a la mesa de refrigerios. Fue bastante gratificante sentir la admiración del público por su forma de contar historias. Sixian estuvo de acuerdo. Eso es ciertamente una aventura, dijo Wang Chao cuando terminó y la multitud se dividió en camarillas de chismes. Ah, pensar que había uno de esos traidores acechando por ahí. Incluso si fuera un cadáver, es bueno que lo hayas cuidado. Lindy se rió. Bueno, esa no fue la parte más importante. Sí, estos White Sky. ¿Estás seguro de que son lo que afirman? No es raro que las tribus se inflen, advirtió Wang Chao, cruzando los brazos. Había demasiadas señales de una vida más avanzada, dijo Lindy. Incluso si exageran un poco, definitivamente no son simplemente otra tribu de nubes. Está bien, dijo Wang Chao. De vez en cuando se oyen algunas cosas del norte, así que no es imposible. Pero tenga cuidado, señorita Lin. No puedes dejarte engañar por extranjeros. Lady Ka y yo tendremos mucho cuidado, dijo Lindy. En realidad, tenía pensado preguntarte, ¿crees que podrías ponerme en contacto con aquellos del clan Wang que podrían ayudarme con el proyecto? La duquesa le está dando algunos consejeros a mi señora, pero ya sabes cómo es su gracia. Wang parecía pensativo y apoyaba la barbilla en la mano. Su gracia prefiere la autosuficiencia. Si tienes la intención de establecerte en las montañas, entonces el Wang sería un buen aliado. ¿Sabes dónde estaría tu tierra? Cerca del punto de encuentro que se construirá en el valle, sin duda, respondió Lindy. Si tuviera que adivinar. Se te dará parte de la tierra que la secta ha tomado, dijo Wang Chao. Su carta significa que no pueden expandirse sin el permiso de la emperatriz y la duquesa, por lo que las tierras conquistadas pasan a manos de los Kai. Parece que seremos vecinos, señorita Lin. Lindy parpadeó mientras él se adelantaba a ella. Parecía que Wang Chao estaba familiarizado con los aspectos legales. Kai Renxian había determinado lo mismo. Las nuevas tierras eran Kai por defecto y no tenían a nadie que las administrara. Ponerlos en la región era la solución obvia. Quizás, Sir Wang, aunque sería más exacto decir que Lady Ka será su vecina. Pero mi pregunta. Ah, cierto, exclamó, golpeándose la palma con el puño. No me importa en absoluto escribir una carta a mi padre y a mis hermanos. Algunos podrían pensar que eres demasiado radical, pero me has dado cierta confianza en Lady Ka. Definitivamente se lo transmitiré a mi familia. Muchas gracias, señor Wang. Lo aprecio mucho. Aunque, señorita Lin, comenzó pensativamente. Sí. ¿Crees que podrías hablar con Lady Ka en mi nombre? Wang Chao solicitó. Los elogios de la heredera por mi progreso contribuirían en gran medida a permitirme llamar la atención de mi padre. Creo que eso se puede arreglar. Lady Kai confía en mi criterio. Lindy estuvo de acuerdo. ¿Por qué no me cuentas tus propias hazañas mientras nos dirigimos al patio de entrenamiento? Wang Chao sonrió ampliamente mientras salían del pabellón. Ja. Bueno, yo estaba al frente de la tercera empresa de obras viales, supervisando la construcción de un puente, cuando los nómadas vinieron por nosotros. Contacto, 2. Hilo 184 y retorno 3. Había pensado en intentar convencerte de que vinieras, pero nunca pensé que lo buscarías. La voz de Lindy resonó sin fuente en la niebla agitada de la caverna en ruinas. ¿Y por qué no? Tengo todo el derecho a asistir a las reuniones de mis compañeros, dijo Mason imperiosamente. Ella estaba parada sobre una plataforma elevada de piedra, rodeada de aire limpio. Donde zarcillos de niebla se infiltraban en su esfera, ésta se volvía oscura y pesada, lloviznando hasta el suelo en gruesas gotas de lluvia para unirse al ondulante estanque de agua negra que se había formado a su alrededor. No pensé que pensaras en esos compañeros, admitió la voz resonante de Lindy. La niebla se movió y sonó con un aria fría. El hielo se extendió por el estanque negro mientras el viento helado azotaba el aire. Cintas de metal brillaban y se deslizaban, y las palas flexibles capturaban el viento, guiándolo hasta el suelo,
donde el estanque estallaba en una línea en expansión de hielo puntiagudo. Un movimiento de la muñeca de Mason hizo que las cintas salieran silbando como serpientes mientras perforaban agujeros en la niebla, destrozando fantasmas sombríos. No hay nada de malo en ser educado. Has cambiado, observó Lindy. Ella se rió, y su risa se convirtió en un viento helado, cerrándose por todos lados. Eso espero, replicó su amiga antes de desaparecer detrás de la nieve y el granizo evocados por la canción de Lindy. La niebla se onduló y se retiró cuando Lindy aterrizó en el suelo irregular agachado, mirando la flor de hielo cristalino que se había formado en el centro. Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que se formaran las primeras grietas. Sería un fracaso de cultivador si no lo hubiera hecho, dijo Mason mientras el hielo se rompía y se dispersaba de ella. La escarcha y el aguanieve se aferraron brevemente a los dobladillos de su vestido mientras bajaba sobre el reluciente hielo negro. El poder detrás de tus técnicas ha mejorado. Si la potencia de tu arte fuera mayor, habría roto mis defensas pasivas. Lindy asintió mientras alcanzaba su altura máxima. La serenata del alma congelada, el arte que le enseñó Sekim, comenzaba a quedarse atrás a medida que ascendía por las etapas del Reino Verde. Pero aún no estaba preparada para hacerlo realmente suyo y desarrollar su propia versión. Todavía sentía cierta inquietud ante la idea. Había una diferencia entre modificar un arte básico del archivo e intentar hacer algo igual a la canción de Sekim. Me tienes en desventaja como siempre. Lindy suspiró. Podía sentir a Sixian prácticamente poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué preguntaste de esa manera en lugar de hablar conmigo? Mason arqueó una ceja y apoyó su mano sobre su cadera, donde la faja que le regaló Bao Qingling ondeaba con tóxico. No estabas disponible. Lindy la miró con los ojos muertos, sin impresionarse por la excusa. Mason sonrió finamente. Lo has descrito bastante bien. Una petición de alguien de mi estatura lo puso de buen humor y maleable una vez que superó la alarma inicial, ¿no es así? No lo digas así. Lindy hizo una mueca. Pero sí, lo hizo feliz. Cualquiera que sea su terminología preferida, dijo Mason con ligereza. Has cambiado, repitió Lindy. Mason siempre había tenido una confianza inquebrantable en su personalidad pública, pero ésta se había profundizado en los últimos meses. En cierto modo, Lindy estaba celoso. A veces todavía sentía como si estuviera fingiendo su propio aplomo. Para mejor, naturalmente, Mason estuvo de acuerdo y dio un paso adelante sobre piedra sólida una vez más. Sí, ¿quién hubiera pensado que unos cuantos besos podrían lograr tanto o ha sido más allá? Lindy preguntó distraídamente, sus labios se agitaron hasta convertirse en una sonrisa. Mason balbuceó y el color subió en sus pálidas mejillas. No digas cosas así, chica vulgar. Sixian se rió con ella, pero Lindy levantó la cabeza en señal de rendición mientras Mason comenzaba a mirar fijamente. Lo siento, Mason. Sin embargo, alguien tiene que burlarse de ti, desafortunadamente, no puedo confiar en Lady K para eso. Mason hizo una queja sin palabras, mirándola con una mirada que prometía venganza. Lindy se resignó a sentirse avergonzada en el futuro. Después de todo, la venganza de un Bai era imparable. Puedo sentir cuando me toman a la ligera, advirtió Mason. Yo nunca lo haría, dijo Lindy, haciendo una reverencia burlona. Pero en serio, Mason, ¿cómo has estado? La otra niña frunció los labios. Sinceramente, me he sentido frustrado. Entiendo por qué no estoy desplegado, pero estoy empezando a encontrarlo sofocante. Especialmente cuando soy el único. Lindy inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. No hacía falta decir que la comparación era la única entre las personas que le preocupaban a Bai Mason. Pero mi crecimiento ha sido bueno, dijo Bai Mason. No estaré muy lejos de Qingling en lograr la sexta etapa. Sin embargo, más allá de eso, Lindy, ¿puedes contarme qué le pasó a Kai Renxian? Hemos aceptado una gran responsabilidad, respondió Lindy. Eso explicaría un cierto nivel de estrés, pero estoy seguro de que sabes que no es de eso de lo que estoy hablando, dijo Bai Mason. Lindy consideró el encuentro en la ladera de la montaña, la Iming, y la conversación que tuvieron a principios de este mes. Es algo que solo Lady Renxian tiene derecho a compartir.
por favor continúa como siempre lo haces a su alrededor. Ella no apreciará nada más, creo. Mason cruzó los brazos y, aunque la frustración pasó por alto sus rasgos, asintió con la cabeza. Muy bien. Fue un poco grosero de mi parte preguntar. No es de mala educación preocuparse por un amigo, Lindy no estuvo de acuerdo. Pero supongo que debería preguntarte, ¿qué opinas de lo que estamos haciendo? Mason hizo una pausa y volvió a mirar el estanque congelado y el hielo disperso. Me preocupo por los dos. Me preocupa que estés presionando demasiado rápido y confiando demasiado rápido. No puedo imaginar a mi familia viendo este asunto con aprobación. Lindy bajó la cabeza. Ella esperaba eso. Es por eso que espero que te inviten a hablar con nosotros. Cuando llegue el torneo, terminó Mason y Lindy levantó la vista sorprendido. Bueno, Lady Kai será invitada. Sin duda asistirás como su sirviente, reconoció Mason. Mientras mi tía estará ocupada, vendrán representantes de entre sus partidarios, tanto por el bien de Xiao Feng como para mantener la conexión con la duquesa. Oh, dijo Lindy nerviosamente. ¿Crees que estarán mal dispuestos hacia nosotros? Mason estuvo en silencio durante un tiempo incómodamente largo. Serán el público más amigable que puedas esperar entre mi familia. Eso no me da ninguna confianza en absoluto, Lindy se quejó. Espero poder darte a ti y a Kai Renxian un título de entrenador. Bai Mason ignoró sus palabras. ¿Crees que tus horarios lo permitirán? Ya le pedí a Swansea que despejara su agenda para los próximos días. Y tengo una reunión con Bao Qian este mes. Lindy se mordió el labio. También necesitaba despejar la hora para Zenghi, aunque eso podía hacerse por la tarde y temprano en la mañana. Pero sí, por favor, y gracias. Estoy seguro de que Lady Ka dirá lo mismo. Entonces parece que nos veremos más a menudo, y, dijo Mason, sonriendo levemente. Eso es un lado positivo, dijo Lindy, devolviéndole la sonrisa. Al mirar la puerta de piedra pulida que llevaba el nombre de Li Sujin en su cartel reemplazable, Lindy consideró su propia sorpresa. Ella le había presentado a Swansea a su amigo, pero no esperaba que la invitaran aquí para conocerlo. Levantando la mano para llamar, parpadeó mientras la puerta se abría sola. Sus ojos se dirigieron hacia los hilos de telarañas de color blanco pálido adheridos a la parte superior de la puerta. Encogiéndose de hombros, entró, trazando las líneas vibratorias que atravesaban la nube de tela de encaje que cubría el techo, sintiendo el eco de comunicación y alerta incrustado en la seda. Sixian susurró divertido. La puerta se cerró detrás de ella con un crujido débil y espeluznante. Li Sujin estaba realmente dedicada a su tema, ¿no? Al entrar más profundamente en la sala de entrada, sin preocuparse, Lindy captó el movimiento más profundamente en el pasillo cuando se abrió el suelo. Bienvenido, Lindy. Me alegro mucho de que tu viaje haya ido bien. Li Sujin dijo, sonriéndole desde su asiento en el respaldo de la araña blanca del tamaño de un pony que evidentemente la había llevado por el túnel oculto en el suelo. Bueno, no quería decepcionar a todos, respondió Lindy. Se encontró con los ojos adornados con joyas de la construcción que la miraban fijamente desde debajo del borde del túnel. Definitivamente era una construcción más que una araña viva. Te ves bien, Sujin. Espero que no dejes que tu ejercicio se te escape al andar por ahí de esa manera. Li Sujin hizo pucheros ante ella, una expresión muy contraria a su vestimenta y su entorno. Lindy, no es amable empezar con cosas así cuando regresas de un viaje. Sorry. Lindy se rió. Me alegro de verte, Sujin, ¿cómo han sido las cosas? Muy bien, dijo alegremente Li Sujin. Oh, súbete. Swansea está en las cámaras de pruebas con su Ling. ¿En serio? Lindy preguntó mientras rodeaba la construcción, mirando la silla atornillada a su espalda. Después de un momento, reapareció detrás de Li Sujin, dejando sus piernas colgando hacia un lado. Estaba un poco cómodo al presionarla contra la espalda de la chica más baja, pero ella no era tan mala con ese tipo de cosas como antes. Sixian pensó sabiamente. Sí, yo tampoco me hubiera imaginado que se llevaran bien. Li Sujin estuvo de acuerdo mientras su montura cobraba vida y comenzaba a deslizarse hacia abajo. La entrada del túnel se cerró detrás de ellos mientras la araña descendía hacia la oscuridad. Oh,
Cuida tu cabeza. Los túneles están un poco estrechos. Lindy miró fijamente la nuca de su amiga, preguntándose si a su vez se estaban burlando de ella. Lee Soo-jin miró por encima de su propio hombro y el humor brilló en su único ojo. Con mucha dignidad, Lindy lo ignoró y miró en cambio el sinuoso túnel que descendía hacia la tierra. ¿Por qué de todos modos pones tanto trabajo en estos hogares temporales? Practica para cuando decida algo más permanente, dijo alegremente Lee Soo-jin. ¿Por qué buscas a Sir Swan? Voy a compartir un sitio interesante con él, dijo Lindy. Ojalá pueda proporcionar algún equilibrio a los favores que le debo. No creo que Sir Swan realmente se preocupe por las deudas, dijo Lee Soo-jin pensativamente mientras su vehículo se deslizaba por una esquina, descendiendo hacia una luz tenue. Puede ser difícil de entender, pero es muy generoso. Probablemente demasiado, reflexionó Lindy en privado. Dadas sus ideas, sintió una persistente sensación de vergüenza por la cantidad de veces que había pedido su ayuda. Sin embargo, antes de que pudiera responder, escuchó un sonido que resonaba desde abajo. ¿Cómo es que este momento es tan difícil? La voz de Su-ling, cansada y llena de frustración, llegó hasta el pasaje. El mayor no se preocupa por nosotros como lo hacen nuestros otros hermanos divinos. Luego escuchó a Swansea, paciente y tranquila. Tendrás que ampliar eso. Su-ling resopló. Lindy compartió una mirada con Su-jin, quien respondió con la boca proyecto compartido mientras se acercaban al pestillo cerrado que conduciría al taller inferior. El tiempo es el mayor, el arma con la que los sin nombre se vengaron de sus hijos y presentaron a sus hermanos a la muerte, explicó Swansea. Tallados en la costilla de la madre y templados con la sangre del padre, son inmutables e incognoscibles, la primera y la última arma. Sus secretos nunca fueron compartidos con los niños mortales. Para jugar en su patio, debemos desarrollar la comprensión sin tutela. No hay atajos integrados en los personajes sagrados, ¿eh? No es de extrañar que esto sea tan doloroso. Su-ling hizo una pausa. Lindy y Lee Soo-jin están aquí. La trampilla de piedra se abrió y los dos emergieron en lo alto de la pared. El taller en el que se encontraban estaba a la vez ordenado y desordenado. A tres lados había mesas anchas y bancos de trabajo llenos de equipos alquímicos y herramientas de otros oficios, y encima de ellos había gabinetes tallados de pequeños cajones tallados con etiquetas meticulosas. En el centro de la sala había una mesa que actualmente contenía una pila dispersa de fichas de cerámica y sus restos destrozados. Su-ling, herramienta de grabado en mano, estaba de pie sobre una mesa cubierta de tinta, pinceles y papeles llenos de enjambres de caracteres y números de los que Lindy encontró que sus ojos se deslizaban. Su-ling no se veía muy diferente de la última vez que la vio, excepto que su cabello enredado y tupido estaba atado de manera poco elegante y tenía un par de gafas de media luna en la nariz. Media docena de lentes de diferente grosor y tinte flotaban frente a un ojo. Lindy empezó a sonreír. Su-ling la miró fijamente. Cállate, tú. Es un muy buen talismán de percepción para trabajos complicados. No iba a decir nada, dijo Lindy con aire, saltando desde la espalda de araña para caer al suelo como una hoja. Saludos, señorita Ling, dijo Swansea. Estaba vestido con gruesas túnicas verdes y negras como de costumbre, pero Lindy notó que sus manos estaban envueltas en guanteletes de metal en bloques pintados de un gris monótono que contrastaba con las joyas de diferentes colores que adornaban los nudillos. Señorita Lee. Gracias, señor Swan, supongo que el proyecto no va bien. Lee Soo-jin preguntó, esperando que su montura llegara al suelo antes de deslizarse elegantemente. He aprendido lo que tiene que enseñar. Ahora estoy descubriendo las partes personalizadas, se quejó Su-ling. Ella miró fijamente la ficha rota en el centro de la mesa como si la hubiera ofendido personalmente. La señorita Su aprende rápidamente, felicitó Swansea, sumergiendo su amplio sombrero en su dirección. No tienes que perdonarme mis sentimientos, replicó Su-ling. Ese tutor se aseguró de que entendiera que soy un torpe sin talento con esta delicada mierda. Simplemente es el valor de golpearme la cabeza contra un problema hasta que se rompa. ¿En qué estás trabajando de todos modos? Preguntó Lindy. Al mirar hacia la mesa, comprendió, tal vez una cuarta parte de lo que vio allí. ¿Algún tipo de formación que mejore los límites?
Quiero algo que pueda arreglarme a mí y a mi entorno en su lugar, dijo Su Lin. Después de ese viaje bajo tierra, estoy bastante harto de que me engañen extraños laberintos espaciales y tonterías oníricas. Sixian resopló. ¿Qué tiene eso que ver con las artes del tiempo? Lindy preguntó, inclinando la cabeza confundida. Una moneda tiene dos caras, pero permanece como una sola. También lo es el camino del espacio y del tiempo. Aunque una cara de la moneda es más misteriosa que la otra, dijo Swansea, levantándose lentamente del banco en el que estaba sentado. El bastón con cabeza de anillo apoyado contra la pared a su lado traqueteaba y tintineaba mientras temblaba y luego saltaba a su mano. Señorita Su, esta humildemente le ruega permiso. Sí, diviértete siendo arrastrado a alguna tontería por la señorita Kaosaki, dijo Su Lin con desdén. Tendré la parte básica resuelta cuando vengas la próxima semana. Disfruten, dijo Li Sujin, inclinando la cabeza. Ambos son bienvenidos nuevamente en cualquier momento. Contacto, 2. Hilo 185 y retorno 4. Parece que te llevas bien, dijo Lindy cuando salieron del taller de Li Sujin. Mera colaboración de trabajo, aunque la señorita Li es muy hospitalaria, respondió Swansea, mientras su personal tocaba el suelo al ritmo de sus pasos. Da mucha gratitud por la introducción. Bueno, puedes encontrar amigos a través del trabajo. Después de todo, tengo mi pequeño club de músicos, dijo Lindy. Estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Su Lin había sido bastante amigable para sus estándares. Si lo deseas, puedo invitarte al campo de entrenamiento que Sir Wam y yo hemos organizado. No está seguro de que hacerlo no perturbaría al grupo. Bai Mason llegará pronto. Dudo que pudiera ser más disruptivo si lo intentaras, dijo Lindy. Él hizo una pausa y ella lo vio parpadear bajo el borde de su sombrero. Quizás se cubrió. ¿Qué capricho impulsa entonces esta llamada, señorita Lin? Puedes llamarme Lindy, le recordó distraídamente. Quiero retribuir tu generosidad. Cuando estaba haciendo mi parte en la investigación de los terrenos de la secta para un sitio de entrenamiento previo a la misión, encontramos un sitio que pensé que te interesaría. Oh. Swansea inclinó la cabeza con curiosidad mientras comenzaban a descender por el sendero de montaña. Es la tumba del autor y anciano de quien me hablaste. Su espada yace allí y está dispuesta a hablar un poco, explicó Lindy. Fue un poco divertido ver al constante y formidable Swansea casi tropezar por sí solo cuando se detuvo, dejándola darse la vuelta y enfrentarlo. Como he buscado, tropezó con sus palabras. Tuve ayuda. Y es posible que algunas partes del terreno se hayan vuelto menos restringidas dado todo. Había considerado por qué un sitio de tanta importancia era menos conocido y pensó que alguna vez había estado mejor escondido. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Aún así, la espada habla? Tener la oportunidad de hablar con un ser así es. Lindy levantó las manos para detenerlo por un momento. Siento que debo advertirte, la espada es muy triste. Debes moderar tus expectativas sobre cuán comunicativo será. La luz alegre en sus ojos se atenuó. Comprensible. Aún así, las cosas que debió haber experimentado a su lado. Las preguntas que tendrá que hacerse. Lindy sonrió levemente mientras reanudaban su caminata a un ritmo más rápido. Las palabras del joven, normalmente tranquilo, se derramaron como agua de una presa rota. Con su ritmo tan acelerado, descender la montaña no tomó mucho tiempo y la caminata hasta el sitio sería cuestión de horas. Mientras caminaban, Lindy aprendió más de lo que jamás había pretendido sobre las rutas marítimas y tierras cuasi ficticias exploradas en las novelas por las que Swansea sentía tanto afecto. Ella no intervino mucho, contenta de dejarlo hablar, pero a pesar de sí misma, cuando comenzaron a acercarse a los bosques laberínticos alrededor de la tumba, se sintió más atraída por la conversación. Sin ánimo de ofender, pero las líneas argumentales realmente parecen volverse un poco repetitivas hacia la mitad y más allá, dijo Lindy. Caminaban por un sendero forestal y el sol de la tarde salpicaba el camino bajo el dosel luminoso. El círculo de bosques más altos y oscuros era visible cuando el terreno se elevaba hasta una colina. Según lo que había descrito Swansea, el patrón general de las novelas después de la primera era que los personajes llegarían a una nueva tierra y se verían envueltos en alguna lucha local. A veces,
Se trataba de un déspota codicioso detrás de su barco o de uno de los tripulantes. En otras ocasiones, era un culto extraño y un dios cruel o un espíritu o espíritus poderosos. Resolverían el problema, recogiendo ocasionalmente a un nuevo miembro de la tripulación y luego regresarían al mar. En lugar de eso, podía suceder resolver un misterio o buscar un tesoro, pero esas eran tramas más raras. Las palabras de la señorita Lynn tienen algo de verdad, admitió Swansea. Ella había dejado de recordarle que usara su nombre. Swansea era simplemente demasiado formal para su propio bien. Lo recordaría después de que se lo recordaran, pero luego volvería a un discurso formal demasiado rápido. Sin embargo, cree que la trama es secundaria a los personajes. La trama es simplemente el instrumento mediante el cual se exploran, y el verdadero atractivo son las interacciones de las personas. Supongo que puedo ver ese punto. Si lo veía a través de la lente del aislamiento, interactuar con personajes ficticios era un bálsamo para la soledad cuando la verdadera interacción no estaba disponible. Aún así, se necesitan nuevas pruebas para variar las interacciones. Sixiang se quejó. Pensó Lindy. Como si fuera una señal, Swansea habló. Esto es una verdad. En la segunda mitad de la serie, los cuentos favoritos de fueron cuando la tripulación quedó atrapada por el dios de la tormenta en mar abierto y el incidente con el embaucador de pesadillas. No puedo hablar de favoritos, no los he leído, pero sí haces que los lugares que visitan suenen interesantes, dijo Lindy. ¿Dices que no todos son inventados? En los mares del norte y del este, los navegantes han trazado lugares de gran similitud con lugares de las primeras novelas, comentó entusiasmado Swansea. La inspiración es casi segura, o eso cree Eso hizo que las novelas fueran más interesantes. Suenas bastante entusiasmado con eso, ¿es eso lo que quieres hacer cuando termines aquí, ser un explorador? Caminar sobre las olas y seguir los vientos, es mi camino probable, es cierto. Más bien, deberá recorrer la ruta de un mercante como guardián o servir a bordo de un buque de guerra. Eso no es lo que pregunté, dijo Lindy. ¿Por qué crees que eso es más probable? Sin un compañero, no sería aprobado para la capitanía. Swansea bajó la cabeza. Y no es un astrólogo que proporcione navegación. Oh, Lindy dijo torpemente. Bueno, los comerciantes y soldados también exploran un poco, ¿verdad? Esto es cierto, dijo Swansea. No es bueno quejarse cuando a uno no le faltan oportunidades. Las cosas infantiles deben dejarse de lado con el tiempo, afortunadamente los viajes no son infantiles. Me gustaría escribir al menos sobre la vida del venerable anciano. Su trabajo merece reconocimiento. Lindy no estaba seguro de que los libros de cuentos no contaran como infantiles, pero tal vez Sixian tenía razón en que esto era poco caritativo y desdeñoso. ¿Puedo preguntarte por qué estás tan interesado en la exploración? ¿Es solo querer experimentar alguna parte de lo escrito? Preguntó Lindy. Sí, y no también, dijo Swansea. En verdad, antes de pasar una página, siempre ha deseado ver qué maravillas esperan en el mar para mantener a los marineros alejados de sus costas natales durante tanto tiempo. Lindy unió sus palabras con otros conocimientos. ¿Quería saber qué mantenía a su padre en el mar todo el tiempo? Ya casi llegamos, dijo Lindy, desestimando la atmósfera más pesada. El laberinto no es demasiado difícil, así que sigue mi ejemplo. Sin embargo, cuando ella le dio instrucciones, Lindy comenzó a preguntarse. Sitio era mucho más importante para Swansea que para ella y, en muchos sentidos, casi sentía que sería una intrusa cuando llegara a la reunión. Entonces dejaría que Swansea conversara solo con el espíritu de la espada y simplemente escucharía. La visión pintada por las palabras de la señorita Lynn fue una mala preparación, señaló Swansea. Extendió la mano, apoyando una mano vestida de guantelete sobre los troncos grises pálidos de los árboles que formaban el laberinto, mirando hacia el dosel oscuro y abarrotado que se arqueaba sobre sus cabezas. Lindy miró hacia atrás más allá del portal rizado y retorcido formado por los árboles pálidos, que separaba el laberinto melancólico de la luz rosada de la tarde de invierno afuera. A menos que quisieras que compusiera una canción, no estoy seguro de haber podido prepararte realmente. Sixian murmuró. Lindy sintió que su conciencia se alejaba de sus sentidos. La tristeza de lugar era un peso físico,
pesado como una gruesa manta empapada por agua fría, y los zarcillos de niebla que jugaban alrededor de sus tobillos parecían arrastrarse a sus pies a cada paso. Incluso si lo hubiera hecho, todavía habrías venido. La intuición de la señorita Lind es precisa, dijo Swansea, mirando a su alrededor los pasillos estrechos y obstruidos por la maleza. ¿A dónde deben conducir nuestros pasos? Lindy dejó que su conciencia se extendiera más allá de sus ojos, llevada por brillantes motas de plata. A la izquierda. El camino ha cambiado, pero todavía puedo rastrearlo. Él asintió, dejando caer su mano hacia un lado mientras se giraba para seguirlo. Sus fuertes pasos fueron silenciados aquí y el tintineo de los anillos de su bastón no resonó. Caminaron en silencio por un momento. El peso de la atmósfera hacía que la idea de la conversación ligera que los había precedido pareciera irrespetuosa. ¿Puedo preguntar de qué planeas hablar con la espada? Lindy mantuvo su voz en silencio mientras las visiones de sus altísimas motas brillaban detrás de sus ojos, trazando su camino más hacia adentro, notando los lugares donde el espacio se volvía extraño y los velos de ilusión ondeaban. Swansea cerró los ojos por un momento, siguiendo un paso detrás. Qué frívolos parecen algunos pensamientos aquí. Sin embargo, persisten dudas. Deseo saber el propósito del Elder Land en la autoría. Deseo saber cuánto de sus cuentos tienen base en el mundo de la carne y la tierra. Lindy inclinó la cabeza hacia un lado. Swansea se había cortado al final, un pensamiento inacabado. Si hay un asunto personal, puedo irme, ofreció. No, dijo Swansea. Este tiene motivos para indagar sobre la existencia de la gente de la tormenta y sus brujas, que aparecieron en los 2 primeros volúmenes. Eso es todo. Lindy asintió. Si no quería revelar el motivo, era su prerrogativa. No hablaron mucho más mientras recorrían el laberinto de melancolía y desesperación que envolvía la tumba central. Muy pronto llegaron a la puerta envuelta en niebla que conducía a ella. Cuando Swansea comenzó a caminar hacia la niebla, hizo una pausa y levantó una mano hacia su sien, con expresión cada vez más preocupada. ¿Estás bien? Preguntó Lindy. Está bien. Mi compañero mío está gravemente afectado por este lugar, dijo Swansea. Disculpas, amigo, pero debe hablar con el mayor. Por favor, aguanta. Lindy frunció el ceño preocupado. Sus palabras posteriores fueron claramente para su espíritu. Lindy dirigió su propia atención hacia el interior. Six se han enviado de regreso. Lindy volvió a dirigir su atención hacia afuera, justo a tiempo para ver a Swansea cruzar la puerta. Ella meneó la cabeza. Estaría bien. Probablemente. Levantando su vestido, pasó por encima de la entrada obstruida por zarzas y lo siguió. El círculo de árboles más interno tenía el mismo aspecto que en su última visita. La depresión en la tierra, el campo de huesos cortados y la vaga silueta de un anciano en el sedimento óseo eran claramente visibles. Y por supuesto, la espada oxidada y rota, que sobresalía de la tierra, todavía presidía la limpieza. Swansea ya había avanzado varios pasos por delante de ella. Ella no podía ver su expresión mientras él estaba en el borde donde la tierra descendía hacia la depresión. Visitantes de nuevo, muy pronto. El áspero susurro del metal oxidado levantó los pelos de su cuello. La secta está en peligro, si su atención ha vagado tanto. Lindy permaneció en silencio en la puerta, firme en su decisión de dejarle esto a Swansea. Anciano, la guerra envuelve al sur, pero la secta se mantiene fuerte. Todos los mares esmeralda se reúnen a su lado, dijo Swansea, inclinando profundamente la cabeza. Este humilde discípulo solicita la instrucción del anciano. Se escuchó un sonido áspero, como un borde dentado arrastrado sobre una roca, y tan amargo que sintió el sabor de la sal de las lágrimas en su boca. Le tomó demasiado tiempo darse cuenta de que había sido una risa. Niño tonto, tu alma no está hecha para cortar. Ni siquiera has intentado afilarlo. No descartes esa sabiduría ahora. Ese bastón en tu mano es algo superior. La espada se burló, enviando una onda de desprecio a través del aire que vio a Swansea balancearse hacia atrás como si hubiera sido golpeado. No es un espadachín ni busca tal maestría, reconoció Swansea, con la cabeza inclinada como un estudiante frente a un maestro. Por favor, desea saber qué inspiró los cuentos que escribió tu maestro.
Se produjo un profundo silencio tras sus palabras cuando cesó el tintineo de la espada colocada en el cementerio. Lindy permaneció quieta, conteniendo la respiración. El espíritu del viejo objeto gruñó, rompiendo el silencio. Los viajes de Yulon, ¿qué inspiración transformó al santo espada en autor? ¿Por qué escribir cuentos así? Swansea preguntó de nuevo. Lindy vio el aire en sus manos brillar cuando apareció allí un libro, desgastado y con orejas de perro. Su colorida portada, una pintura que representaba a un hombre rojo riendo de pie en la proa de un barco dorado, destacaba en la penumbra. Esas cosas infantiles todavía existen, pidió la espada y Swansea se estremeció visiblemente. En estudio, ha determinado que el jefe de la secta Yuan se encargó de una pequeña distribución bajo un seudónimo, dijo Swansea, sin levantar la cabeza. Tonto sentimental, susurró la espada. ¿Por qué te importan esas cosas, discípulo? ¿No es hora ya de guardar esas cosas? El corazón de Lindy se hundió. Esto parecía ir peor de lo que ella había imaginado. No. Swansea levantó la cabeza. Quizás como espada no respetes los logros fuera del mar de batalla, pero de todos modos, no deben ser descartados. El venerable anciano creó algo grandioso, dijo Swansea con firmeza. Fue solo a partir de mucha atención y experiencia que Lindy escuchó el temblor de frustración y miedo en su voz. Quizás no sea nada para ti, pero este discípulo sabría lo que tenía en mente en el escrito. El viento se levantó, el susurro de 100 voces moribundas y Lindy sintió un hormigueo eléctrico de alarma que recorría su columna mientras la luz en el cementerio se atenuaba aún más. Arrepentimiento, vergüenza y desesperación. La voz de la espada cortó el aire y Lindy vio chispas cuando Swansea dio un paso atrás y aparecieron indicadores en el borde de su sombrero. Estos, por una vida desperdiciada y marchita por la sangre, ¿esto te agrada, discípulo? Swansea se estremeció y pareció que iba a hablar, solo para dudar, escuchando una voz inaudita. No susurres ni te acerques sigilosamente a mí, cosa de la noche. Una vez más, el sonido del metal chirriante, como un resoplido imperioso, resonó en el aire y los ojos de Lindy volaron abiertos. Se agarró el estómago y dejó escapar un silbido que la atravesó como un fuerte golpe en el estómago. Detrás de ella, escuchó un grito y un golpe. Con los ojos llorosos, miró hacia Sixian parpadeando ante el dosel oscuro mientras yacían en la hierba. ¡Ay! Viejo bastardo cascarrabias. Sixian hizo una mueca mientras se ponían de pie. Lindy se dio cuenta de que estaban aislados, totalmente aislados del reino liminal. Escuchó un silbido doloroso y se volvió hacia Swansea para ver una figura agachada elevándose de la hierba a su lado. Era alto y desgarbado, con extremidades largas y delgadas que sobresalían en su postura agachada. Alrededor de sus hombros estaba lo que al principio tomó como capa, pero rápidamente se dio cuenta de que eran alas pálidas manchadas con marcas en los ojos. Un mechón de piel blanca ocultaba el cuello de la figura. Su rostro se parecía al de Sixian, con brillantes ojos negros, pero en lugar de un cabello en tonos arcoíris, tenían un cabello cambiante de blanco y negro. Escuchó una bocanada de aire a su lado y Sixian habló. «Oh, eres tú, imbécil». Lindy parpadeó ante la vulgaridad inusual mientras Swansea se volvía hacia su propia musa de ensueño. «¿Conjo, ha sufrido algún daño?», él preguntó. Los ojos de Lindy se entrecerraron mientras se concentraba, penetrando la apatía y desesperación parecidas a miasmas que llenaban la tumba para sentir el aura de la musa. Su recuerdo se remonta a la expedición subterránea donde se habían perdido en el sueño y ella, herida y confinada por Sixian. Recordó la voz risueña que casi la había convencido de lastimarse aún más al intentar pelear a pesar de su lesión. Conjo le dio una sonrisa indefensa y nada culpable como si dijera UPS. «Estoy bien, sí. No te preocupes por mí». «Swansea, esa cosa es un espíritu de pesadilla», Lindy silbó. Él parpadeó hacia ella. Lo sabe. Intentaron engañar a Lindy para que la mataran en el sueño, acusó Sixian, mirando a su compañera musa con intenso desagrado. Conjo les puso un dedo en el labio y les inclinó la cabeza hacia un lado con ternura. Solo estaba tratando de ayudar. Como espíritu del sueño más profundo, no entienden bien a los mortales, dijo Swansea disculpándose, haciendo una mueca de dolor.
Pero sí es un gran instructor, estoy mejorando todo el tiempo. La pesadilla mostraba una sonrisa llena de dientes afilados. Swansea, Lindy comenzó incrédulo. Discutir en otro lugar, la poderosa voz chirriante de la espada interrumpió. Chico, ¿todavía no estás satisfecho con mi respuesta? Swansea hizo una mueca y con Joe le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes por mí. Iré a estar con mi primo y su amigo. Lindy miró fijamente a la musa mientras se acercaban. Sus pies estaban desnudos y, debajo de su manto de alas, parecían llevar solo un par de pantalones negros casi ajustados que brillaban como el cielo nocturno. Su pecho estrecho pero bien definido estaba completamente desnudo, pero era casi como un muñeco por su falta de pelo o rasgos. La musa le sonrió. Oye, lo siento mucho por lo de antes. Lamento mucho casi haberte lastimado, se cansaron. Eso es más transparente que el vidrio, respondió Sixian. Delante de ellos, Swansea cuadró los hombros mientras se preparaba para hablar nuevamente. Honorable anciano, este no se dejará ahuyentar por tales tácticas. Aunque el honorable anciano no tiene obligación de hablar, este tendría más que un vago tópico tuyo. HMPH. Niño atrevido. Pero tonto. Sabes lo que es esa cosa y aún así la albergas. Los sueños cambian, dijo Swansea. La naturaleza no es todo. Tu maestro lo sabía y lo escribió. Las historias son historias, gruñó la espada. Estaba equivocado. Eres un tonto. No puedes cambiar tu naturaleza una vez que tu camino ha comenzado. Contacto, 2.